Saludamos al candidato a diputado en el Distrito 26 por el Partido Comunista, don Alexis Oces. ¿Cómo está, Alexis? Bienvenido en este lunes todavía lluvioso. Hubiésemos querido decir no, sin lluvia, pero todavía lluvioso. Hola Eduardo, muy buenos días a Cosub y a Jairo que nos acompañan esta mañana y a cada uno de los auditores y auditoras que nos está escuchando por cooperativa. Esperemos que lleguen bien a su destino y que este programa les sea significativo y grato. Eso, que sea entretenido, para que también puedan, ¿no es cierto?, ahí estar sin abandonar la frecuencia. También está con nosotros, ya tú lo anunciaste, vamos a saludar, ¿no es cierto?, a un ex dirigente político, hoy día un hombre independiente desde el punto de vista de la militancia, pero con un tremendo interés en la cuestión pública, don Cosut Vázquez. Bienvenido, Cosut Vázquez, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo, ¿cómo están? Saludos a Jairo y Alexis y a todas las personas que están escuchando a través de Radio Cooperativa. Oiga, gracias, pues, y usted también ya lo anunció, estamos, ¿no es cierto?, con el jefe de campaña del candidato Marco Melo. Él es un cientista político y que ya nos acompañó la semana pasada también, así que le volvemos a dar la bienvenida a don Jairo Salcedo. ¿Cómo está, Jairo? Bienvenido. Buenos días, Eduardo, buenos días a los contertulios y buenos días a todos los radioescuchas. Espero que les vaya muy bien a todos en sus trabajos o desde el lugar desde donde nos escuchan, y gracias por la invitación a este maravilloso programa. Oiga, aquí hacemos lo posible porque también nos entretengamos aquí. Ustedes ya están ahí con sus cafecitos, con su agüita, y estamos listos para partir. Pues yo quiero comentarles que a esta hora de la mañana, ¿no es cierto?, la atención mundial, diría, está puesto en el Medio Oriente, particularmente en Tel Aviv, ¿no es cierto?, y en la franja, ahí en Gaza y Cisjordania, básicamente en Gaza, porque se está procediendo a los intercambios de rehenes y de, por un lado, los rehenes, los 20 rehenes vivos que Hamas, ¿no es cierto?, está devolviendo a su país, a Israel. Y por otro lado también estábamos repasando aquí cómo se viene la devolución, digamos, de algo así como 250 prisioneros palestinos que están con condenas a firme en cárceles israelitas, y también la liberación de casi 1.700 prisioneros producto del conflicto. Ese es lo que está sucediendo, a la par de que también el Parlamento israelita está atendiendo, ¿no es cierto?, el discurso y las palabras de Donald Trump, quien ha sido recibido como un verdadero héroe, ¿no es cierto?, ahí en Tel Aviv, a propósito de sus esfuerzos también por lograr la paz, la tregua que dé lugar justamente a las conversaciones que todo el mundo anhela después de tan cruentos episodios de más de 700 días ya. Vamos a partir con una opinión. Yo quisiera darle la palabra a Jairo Salcedo, que estaba aquí muy interesado y estaba buscando información también. Y quiero que Jairo parta con una reflexión. ¿Qué le parece desde el punto de vista básicamente de la paz de los pueblos que allá, ¿no es cierto?, están en ese conflicto indeseado, y también un poquito levantar el periscopio para qué significa para el mundo una elección como esta? Hay todavía conflictos en Ucrania, Rusia y varios más, pero concentrémonos en el Medio Oriente. Jairo, por favor. Bueno, hay que comentar varios puntos, ¿no? El primero de ellos, yo pienso que es una gran lección para la humanidad el ver que dos partes que no se habían puesto de acuerdo por mucho tiempo se logran poner de acuerdo para poder traer una primera fase de paz. Recordemos que este acuerdo de paz que tienen israelí y Hamas, los israelíes y Hamas, viene por fases. Y esta primera fase viene con liberación y negociación. Entonces vamos a ver cómo esta primera fase se desarrolla. Ya están dando los primeros pasos, que es el liberar gente, pero por otro lado también hay que pensar o que ver si va a haber un cese al fuego, cómo van a seguir los próximos pasos de esta primera fase. Eso por un lado. Y por otro lado también hay que ver cómo en los otros conflictos este tipo de negociaciones o estas técnicas de negociación que aplicó Donald Trump se aplican, digamos, a problemas más irreconciliables, como el de Rusia, por ejemplo, que ellos están pidiendo desde la época de la Unión Soviética esos territorios, y esta es una política de Estado rusa contra un país como Ucrania que defiende su soberanía nacional y lo hace de tal manera que prácticamente todo su pueblo se fue a la guerra defendiendo lo que era ser ucraniano. Entonces aquí estamos viendo que
la paz es posible dependiendo de los tipos de negociación que se llevan a cabo, y también podemos ver cuáles son las dificultades que hay que abordar para poder negociar, digamos, un tratado de paz por fases. Yo diría que esa es la gran lección de Trump, las fases de un acuerdo de paz. ¿Qué le parece, Jairo, el rol de la comunidad internacional en definitiva? Porque claro, lideró Trump, ¿no es cierto?, y todo eso, pero también hoy día el tema es Egipto, se traslada a Egipto en un rato más, ¿no es cierto?, el presidente Trump, porque ahí es donde se va a dar la conversación más profunda, parece, ¿eh? Sí, vamos a ver cuáles van a ser las conclusiones que van a sacar estos mandatarios, en el sentido de ver si se desarrolla un acuerdo que no solamente involucre estas dos partes, sino más bien sea un acuerdo que traiga beneficios a la región. Porque si nos damos cuenta, este es un problema que tiene todo el mundo árabe, también con Israel. Y es un problema que viene no de ahora, es un problema que fácilmente, si uno mira la historia de los pueblos, puede tener 3.000, 4.000 años de antigüedad. Algunos me dirán, no, pero viene solo el Estado de Palestina. Eso es mentira, porque si uno mira todo lo que es la historia de la región, uno va a ver unas diferencias culturales y unas diferencias entre los pueblos, que siempre hubo guerra. Entonces es una zona de alta tensión. Gracias, Jairo, por esta primera reflexión para abrir los fuegos, vamos a decir, los fuegos lingüísticos en este caso, ¿no es cierto?, nuestro debate del día lunes. Alexis Ose, una impresión, ¿cierto?, una reflexión desde su perspectiva, ciertamente, ¿no es cierto?, su mirada del mundo y en este caso del conflicto. A ver, lo primero, claramente hay que valorar un proceso de paz y de cese al fuego como se ha pronunciado, entendiendo que hasta la fecha se estiman en más de 67.000 personas muertas directamente en el conflicto, sin contemplar las que estarían muriendo por hambre o por falta de atención de salud. Y eso ya es valorable. Ahora, ¿qué nos demuestra esta negociación? Que el sistema internacional, el sistema multilateral que habíamos conocido, que era el sistema de la ONU, en donde teníamos instituciones, donde todos los estados pesaban lo mismo y se podía llegar a acuerdo, está crujiendo. Y es una demostración de que está cambiando el periodo y que lamentablemente hay países, hay sectores que están buscando que volvamos casi como al siglo XVIII, siglo XVII, donde el que tiene más fuerza puede invadir, ¿cierto? El que tiene más fuerza le puede decir, tú no puedes invadir porque si no, yo te invado. Y eso es sumamente grave. Aquí Trump, yo no lo considero el gran héroe que viene a hacer las negociaciones. Trump apoyó por 2 años aproximadamente un genocidio en Israel. O sea, un genocidio en Palestina por parte del Estado de Israel. Hizo bromas en algún momento de que, bueno, iremos y reconstruiremos y convertiremos este lugar en un espacio para vacaciones, poniendo zonas de hotel. ¿Cómo puedes jugar? ¿Cómo puedes burlarte de esa manera con el dolor de la gente? Entonces, claro, pasando años, está casi bajo la lógica de tierra quemada, sin que haya casi nada construido, y ahora vienen a hablar de paz. Es un avance. Pero esa paz no puede estar solamente controlada por el estado de la fuerza. Debe entrar los organismos internacionales y los países en su conjunto a proteger a los pueblos que han sido masacrados reiteradamente. Ahí también hay que hacer el punto. Jamás ha planteado que ellos se van a retirar del proceso administrativo y orgánico de parte del territorio palestino que controlaban y estarían aceptando la intervención de organismos internacionales que sean a través de comunidad palestina, pero que vengan de otros países y básicamente ante cargo de la ONU u otras organizaciones como la Luna Roja. Gracias, Alexis, por tu intervención. Kossuth, ¿qué le parece estas novedades que las esperábamos de alguna manera, pero se habían ido dilatando en el tiempo? Mira, yo me quedo con lo mejor de todo esto, el intercambio de rehenes. O sea, si logramos salvar algunas vidas en este conflicto, fantástico, bienvenido sea. Porque ya han sido muchos las personas que han sido asesinadas. Y aquí no hago distingo, la verdad, las cosas, a pesar de que evidentemente el pueblo de Palestina, son los propios palestinos los que más mal lo han pasado en este proceso de guerra, de conflicto que hemos podido observar, digamos, a lo largo de todos estos años. Por otro lado, a mí la verdad es que yo miro con bastante escepticismo estos acuerdos de paz que se van generando, sobre todo porque hacia atrás, y si uno recapitula, hemos visto muchos presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica
tratando de ser garantes, digamos, como en su calidad de tal, de una suerte de acuerdos o de treguas que se han ido generando en el Medio Oriente y que a la larga no han prosperado muchos de ellos. Tienen poca durabilidad. Tienen poca duración efectivamente en el tiempo. Y eso, por lo tanto, yo creo que este proceso es digno de ser observado, es digno de mirarlo con cautela, y lo que yo siempre digo, en la medida que podamos salvar vidas y en la medida que podamos seguir evitando que finalmente la población civil se vea tan afectada como ha sido hemos visto en estos últimos meses, que ni siquiera Israel permitió ayuda económica, ayuda sanitaria, ayuda al pueblo de Palestina. Me parece a mí que si eso se puede salvar hoy día y podemos permitir que la población se vea favorecida con la ayuda internacional, en buena hora. Gracias, Kossuth. Bien, pues, hecho esta reflexión sobre el rol de la diplomacia, ¿no es cierto? Y los procesos de paz, que son a veces más cortos de lo esperado, o muchas veces, ¿no es cierto?, esconden también agendas que no están del todo claras para todo el mundo, pero se valora el rescate y el salvataje de vidas humanas que comentábamos. Los quiero traer de inmediato a Chile, porque ese es nuestro tema, es venir a ver un poquito de la política nacional, y efectivamente también el fin de semana, como siempre, nos entrega alguna encuesta, ¿no es cierto?, importante. Por ahí prácticamente ya sabemos el podio de los 3 candidatos que están. Hay algunas diferencias entre alguna encuesta. En la semana circuló la Cosa Nostra, que separaba bastante a Jan Jara con 37 puntos a 23 o 22 puntos de Kast seguido. Pero esa era una encuesta. También está otras más que han salido que los tienen prácticamente empatados. Yo quisiera invitarlos a que pudiéramos hoy día partir comentando algunos aspectos que también son parte de la conversación que llevan adelante candidatos y, por supuesto, voceros de los distintos conglomerados. Y en particular quisiera primero poner el foco en el momento que vive la derecha en Chile, ¿no es cierto?, con sus distintas expresiones, más centristas, más extremas, pero hace un llamado el senador Luciano Cruzcoque a estos permanentes cruces de opiniones y de alguna manera que reflejan, ¿no es cierto?, la ausencia de, no sé si de voluntad, pero por lo menos de hechos concretos en los cuales se siguen fustigando entre los candidatos de derecha, y él hace un llamado, ¿no es cierto?, a parar, dice, es el momento de parar la tontera, así lo está el titular, y enfocarnos en Jara. O sea, él hace un llamado unitario a la derecha para poder concentrarse justamente en lo que significa estos números que aparentemente tienen, sin duda preocupado también en los números de la primera vuelta, que para la segunda vuelta hay mucha encuesta que prevé, ¿no es cierto?, que hay una derecha que arrasa o que gana sin mayores problemas en la presidencia. Sin embargo, yo creo que estas vocerías hablan de que no está tan tranquilo el momento, aparentemente. Alexis José, ¿quiere partir usted con una reflexión acerca de los opositores, de los que están al otro lado de su vereda? Sí, es que la derecha tiene una guerra fratricida. Eso es como yo lo observo y lo vengo observando hace rato. O sea, aquí tenemos miembros de la derecha que no nacen de cualquier parte, nacen de la derecha. O sea, aquí José Antonio Kast fue militante de la UDI y fue electo diputado por la UDI, si recuerdo bien, 3 veces. Fue concejal por la UDI. La mayoría de los cuadros políticos que militan actualmente en Partido Renovación Nacional vienen de la UDI o de otros partidos de la derecha. Se formaron políticamente en algunas de sus fundaciones que son financiadas con recursos públicos, por si acaso, si alguien no lo sabía. Entonces, no es que sean algo nuevo. El tema acá es muy parecido a lo que le pasó al socialismo democrático con el Frente Amplio. Como no les daban cabida, básicamente, construyeron su propio partido al lado y ahora tienen la tesis de ser más duro. Entonces Evelyn Matei constantemente está en la posición de decir, bueno, me posiciono más a la derecha o soy más dura, ¿cierto? Pero yo lo veo desde la siguiente lógica. La mayoría de la gente que dice, yo voto en un sector ideológico, a ver, ¿voy a querer el café cargado entero o quiero el café descafeinado que no sabe a nada? Y eso les está pasando la cuenta. O sea, ¿quiero el real o quiero el falso? Y entonces la derecha, el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y estas posiciones, el Partido Nacional Libertario, posiciones maximalistas, claramente han ido ganando terreno en este sector. ¿Cuál es el problema?
¿qué es lo que nos demuestra a nivel internacional? Que estos sectores son antidemocráticos. Porque estos sectores, ya lo ha dicho Kast y lo ha dicho su asesor, cuando no ganan, vienen a cuestionar los procesos de elecciones. Kast en las últimas 2 elecciones, en segunda vuelta, ha cuestionado si es que pudiese a lo mejor haber una intervención extraña. Su asesor político, don Cristian Valenzuela, creo que era, ya lo dijo hace como un mes, que dijo, bueno, hay que tener cuidado porque se pueden robar la elección. Ya lo dijo Trump, lo dijo Bolsonaro. Y bueno, ahí entre las derechas se deben conocer. No sé si sabían que Trump, por ejemplo, otra vez hablando del actual presidente de Turquía, le decía, si vamos a hablar de alguien que sabe amañar elecciones, podemos hablar con Erdogan, que irónicamente son del mismo sector ideológico y ambos son referentes de Kast. Entonces, algo tendrán y sabrán de lo que es no cuidar la democracia. Gracias, Alexis. Jairo, ¿quiere usted continuar? De alguna manera, usted, ¿no es cierto?, como representante del candidato Marco Melo, social cristiano, pero que están apoyando al presidenciable José Antonio Kast, tienen una mirada sobre este tema de cómo se está desenvolviendo al interior la propia derecha. Jairo. Bueno, siempre dentro de los sectores políticos van a haber matices, entonces dentro de los matices siempre va a haber un debate interno. Y en ese sentido, digamos que hubo también la polémica dentro de la derecha de decir que estaban utilizando bots para dañar candidaturas, ¿no? Y de otro lado hubo una respuesta de José Antonio Kast diciendo, bueno, pucha, lo siento, qué sé yo, y dando pasos de decir, no es momento de fraccionarnos, sino que antes bien se hizo una lectura de todo lo que políticamente tenía que ocurrir para decir, bueno, no somos la misma derecha, pero sí estamos, digamos, por las elecciones, sí estamos por la gente, sí estamos moviéndonos dentro de nuestras ideas para poder llevar un mensaje claro a la sociedad. Y en ese sentido, dar esas declaraciones o esos pasos o esos usos responsables de las redes que, digamos, comentaba Cruz Coque, digamos, dentro de la disculpa que hizo José Antonio Kast, demuestra que hay diferencias. Pero, sin embargo, dentro de las diferencias, yo no estoy tan de acuerdo con que no sean profundamente democráticos estos candidatos, porque si nos ponemos a ver quienes están hablando de fortalecer las instituciones, quienes están hablando de tal vez reducir el Estado, pero llevarlo a que sea objetivamente mejor para la gente. Entonces eso yo creo que es tremendamente democrático, llevar a un Estado que, si bien se minimiza, es un Estado que también lleva resultados. Es un Estado que tiene que llevar a que la gente viva mejor, y para eso muchas veces el Estado reducido ha sido más eficiente en muchos países que lo que son estados, superestados, que llevan, como hablábamos la semana pasada, mucha grasa. Bien. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay matices, hay diferencias, pero realmente son discusiones que se dan dentro del calor. Al calor de la campaña, de las una campañas. Campaña. Tampoco es algo que, como en todos los países, hay crisis de la derecha, hay crisis de la izquierda, pero al final es el calor de la campaña, y después de eso, cuando están en el poder, no se pisan la colita. Entonces, ya, usted tiene esa mirada. Bien, claro. Ya. Gracias, Jairo. Cosut, por favor, adelante con una reflexión en torno a este tema de lo que está pasando al interior de la derecha. O sea, yo creo que está pasando en la política en general. Se están dando como caja, se están dando duros, parecen púgiles más que defensores de ideas y aspirantes a la presidencia de la República. Pero es entendible, en el caso de la derecha es entendible, porque Evelyn Matei, después de haber venido liderando las encuestas durante mucho tiempo, hoy día está resignada a un tercer lugar. Y si uno mira el resultado de hoy día en la primera vuelta, ella no está entrando, no está entrando en la recta final. En el balotaje. No va al balotaje, no va a la segunda vuelta. Y eso evidentemente hace que los dardos finalmente vayan contra el que es su contendor en el mismo sector, en este caso José Antonio Kast. Si el único tema de esto es que hay que tener cuidado, porque después hay que gobernar. Y eso es lo que a mí me preocupa. Ya tuvimos la primera experiencia con el Frente Amplio, tuvimos la experiencia con un Frente Amplio que actuó con una soberbia que no la habíamos visto en este país en mucho tiempo. Ellos traían la autoridad moral para poder hacerse cargo del país, y parece que las cosas fueron bastante más difíciles después cuando se trató de gobernar.
Y yo creo que eso es complejo. Y yo lo que yo sí siempre voy a criticar y voy a rechazar es que para poder conseguir buenos resultados, los resultados que a mí me conviene conseguir, da lo mismo los medios que yo emplee. Entonces, si son bots, son descalificaciones, son insultos, lo que sea, a la larga, eso finalmente lo que genera es un espacio para empezar a dinamitar la confianza de la gente en las instituciones y en quienes las personas que los van a representar. Y ese es un gran problema, porque a la larga eso se empieza a instalar, eso es lo que empieza a quedar, y al final nos empezamos a mirar entre bandos de enemigos, unos por un lado y otros por el otro. Resulta que este país al final somos todos parte de un mismo país. Y la derecha eso también tiene que entenderlo. Ahora, yo creo que lo que está viviendo hoy día Matei y Kast, de alguna u otra manera, el fuego amigo que se da en ese sector, también lo estamos viendo en la izquierda. También lo estamos viendo con la candidata Janet Jara, que ha sido vapuleada, ha sido bien torpedeada por parte de su propio sector. El mismo Partido Comunista, el partido al que ella pertenece, dirigentes del Partido Comunista se han encargado de orar bastante, digamos, su posibilidad, si tiene alguna aspiración a ser presidenta de Chile. Yo creo que el gran problema viene por ese enemigo que empieza a correr por su propio sector, y es lamentablemente el que no sé si finalmente están convencidos o realmente aspiran y quieren ser gobierno, o definitivamente, como lo he dicho en otros programas, lo que quieren es quedarse solamente y defender la plantilla parlamentaria. Pero bueno, a la larga lo que estamos viendo hoy día es que el ambiente se está rajando con la uña. Así es. Bien, oiga, los quiero 9:30. Vamos a la pequeña pausa y ya volvemos para analizar un poco este proceso de fragmentación que se vive en todo el espectro político y pareciera ser no solo en Chile, en muchos lados, pero esta fragmentación responderá a la necesidad de tener muchas diversidades de opiniones. ¿Qué es lo que está operando? Y también vamos a analizar un poco más en profundidad lo que son las respuestas justamente de la entrevista que tenía la candidata Janet Jara, donde acusa a dirigentes de su partido también de estar jugando en una cancha un poco compleja para ella, y también lo mismo en la derecha, ¿no es cierto?, con la opinión de Cristian Valenzuela, abogado republicano, que también ahí habla de parásitos, y hay toda una controversia sobre ese tema. Vamos y volvemos.